Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Ibéricas en el canal de YouTube del periódico iberista eltrapecio.eu. Hoy tenemos a un original intérprete de la historia de la península ibérica, Emilio González Ferrín. Más allá de su célebre hipótesis que le ha valido un libro antiferrín, como le ocurrió a Américo Castro con Sánchez Albornoz con su anticastro, tiene un amplio pensamiento desde el punto de vista de la continuidad cultural y el movimiento en el marco del Mediterráneo intercultural. Nos puede ayudar mucho a ampliar horizontes a los iberistas en general. Tiene muy buenas relaciones con Portugal y especialmente con Brasil, que cuenta con un público. Yo personalmente pude asistir a varias intervenciones en un curso por internet con Mauro López y Pedro Lima Vasconcelos en el canal de franciscanos de izquierdas Paz y Bien. Allí presentó su libro La angustia de Abraham. Ha reivindicado a Alfonso X el Sabio, el concepto cultural alfonsí, reivindica la historiología de Américo Castro y de Márquez Villanueva. Tengo por aquí un libro suyo que creo que es bastante importante, que es una biografía intelectual, cuando fuimos árabes, de ese viaje intelectual que ha hecho a lo largo de su vida, una autobiografía. Y también tengo por aquí el Historia General de Al-Ándalus, también muy importante, que cuenta con varias ediciones. Emilio González Ferrín nació en Ciudad Real, es profesor de Islamología en la Universidad de Sevilla, doctorado en 1995 con una tesis sobre diálogo euroárabe y conoce a fondo el mundo árabe y su lengua también. Ha estado en diversas universidades europeas y americanas, es miembro fundador del Observatorio de Religiones Comparadas y dirige la cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Ha publicado diversos libros, también novelas, y ha estado también como jurado en las letras de los premios Príncipe de Asturias. Bueno, voy a pasar directamente a la primera pregunta, Emilio. ¿Cuál crees que es la importancia de tener una perspectiva ibérica a la hora de abordar la historia de España, del territorio de España, y cuáles han sido tus relaciones con Portugal y Brasil? Pues muy buenos días. Encantado de compartir precisamente esta idea de un iberismo, que yo creo que es una forma de entender la geografía a beneficio de inventario, ¿no? Yo entiendo que hay una continuidad territorial. A mí me gusta siempre hablar de que yo hago una historia de un territorio, no hago una historia de una entelequia, ¿no? Cuando la gente plantea qué es España, qué es el catolicismo, qué es el islam, yo creo que eso es qué es el pueblo judío, qué es determinados conceptos que son demasiado etéreos. Yo tiendo a querer centrarme en la idea del territorio y en ese sentido me encuentro muy cómodo con la idea del iberismo, ¿no? Cuando yo planteo un iberismo intelectual aferrado a un territorio, me refiero a desempolvar la vieja idea de una tierra con tres culturas, pero no son las tres culturas que nosotros asociamos siempre a la matraca del esencialismo religioso de judaísmo, cristianismo e islam, con aquella idea de Borges de la España del islam, de la cábala y de la noche oscura del alma, ¿no? Sino que yo creo que España y Portugal comparten en ese iberismo las tres culturas de un enfoque mediterráneo, un enfoque europeo y un enfoque latinoamericano. Es decir, los tres círculos que configuran la proyección civilizadora de esta tierra ibérica serían esas tres culturas, hacia el Mediterráneo, de donde vino toda la aculturación, porque todo venía de Oriente hasta que se pudiera proyectar hacia Occidente determinada civilización, hacia Europa por una naturalidad incluso de proyección política, y hacia Latinoamérica porque esa es nuestra patria lingüística, ¿no? Decía antes que yo he trabajado un poco el concepto cultural alfonsí. Yo creo que Alfonso X el Sabio es la bisagra cronológica en la que él tiene que decidir si la lengua culta de lo que él quiere que sea un imperio, porque se está proyectando y presentando y postulando como emperador, va a ser la lengua de León, de Castilla y de Portugal, que es el gallego-portugués, o va a ser el castellano. Él opta por el castellano, pero podría haber optado perfectamente por la otra. De tal manera que esas dos configuraciones civilizadoras a mí me han descubierto un campo
en el que realmente me siento muy cómodo. El libro de La angustia de Abraham, que para mí es el hito intelectual más importante de mi vida, porque es cuando realmente reflexiono sobre los orígenes de las culturas y las religiones, resulta que se ha proyectado mucho más en su traducción al portugués en Brasil. Se me hizo un homenaje en la Universidad de Oporto en un momento determinado, precisamente como homenaje a esta idea, no a la persona, de un iberismo, y realmente me siento muy cómodo con la proyección natural de una Iberia civilizadora con capas de cultura que configuran nuestra presencia en el mundo, ¿no? Pues sí, muy interesante. Y otro de los puntos de vista, yo tengo aquí una cita tuya que criticas a Roca Barea y también a Villacañas y planteas así, dice, si bien Roca Barea se empeña en desdibujar esa diferencia entre el norte de Europa y nosotros, argumentando que se instala en la percepción de una lucha envidiosa contra el Imperio español, y Villacañas rebate sin tregua desde un reconocimiento natural de las responsabilidades de tal imperio y su natural imperialismo. Ninguno de los dos a la postre atiende a la natural pregunta de por qué seremos diferentes, partiendo de que el Spain is different no remite aquí a ninguna superioridad en tanto que reserva espiritual de Occidente o bien inferioridad de boina calada, sino mera especificidad. Quisiera que te explayaras un poco sobre estas polémicas que ha habido y continúan habiendo y cuál es tu perspectiva. El libro de Roca Barea es también un hito cultural. Yo creo en el intelectual, la intelectual comprometida con sus propias ideas, no con sus causas, ¿no? Y a mí me gusta el libro de Elvira Roca Barea precisamente porque proyecta una idea determinada. Otra cosa es que la persona pueda estar o no sometida a determinadas ideologías. A mí eso, las ideologías y los idearios forman parte del mundo oracional de cada uno, ¿no? Lo importante son nuestros hechos, nuestras acciones, nuestros libros, en este caso concreto, ¿no? Roca Barea, yo creo que tiene una idea muy interesante de hacer ver que el imperialismo español es natural, que hay un odio hacia lo imperial por la lógica de el perro grande que avanza por la historia y los perros chicos están permanentemente siendo sometidos por él, pero yo creo que comete un error intelectual en su libro, y es que elogia en tal manera la naturalidad imperialista del mundo que se le olvida decir una serie de imperios que no fueron monocromáticos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista racial incluso, como fueron, por ejemplo, el Imperio Turco. Ella no trata al Imperio Turco, cuando el Imperio Turco realmente podía haber sido una proyección, una idea civilizadora multicultural, un mosaico de lenguas, culturas. Tampoco habla del Imperio Austrohúngaro, que es otra característica fundamental. Por lo tanto, yo creo que intelectualmente tiene un fallo. El fallo es que si vamos a hablar de imperios, hablemos de todos, porque los hay de muchos colores. Mientras tanto, Villacañas a mí no me interesa en absoluto el sentido del spin-off intelectual, la idea de hacer un contralibro, ¿no? No me ha interesado nunca, no me interesó el absurdo trampantojo de Eugenio Asencio contra Américo Castro. No me interesa en absoluto la gente que se postula contra mí, simplemente porque no veo una proyección intelectual, sino una contraproyección intelectual. Por lo tanto, a mí el libro de Villacañas, esa idea de poner las cosas en su sitio simplemente con el ataque ad hominem, en este caso ad feminam, de que es la idea de machacar intelectualmente a la otra, no ha aportado nada en el debate intelectual. ¿Cuál es la realidad? España, claro que es diferente. España, y entendiendo aquí España como la península ibérica. ¿Y por qué es diferente? A Juan Goytiro solo lo tenía clarísimo. Nosotros somos europeos en más porque hemos proyectado una alimentación cultural de Europa que venía del Mediterráneo y que parece que el resto de Europa no entendió por dónde venía, ¿no? De tal manera que nosotros hemos creado una proyección del ser español, el ser ibéricos en Europa, que ha pasado desapercibida porque muy probablemente es el humus de la historia. Cuando una persona, un puntal intelectual
como Baruch de Spinoza, que es un sefardí pasado por Portugal, que acaba en Ámsterdam, está volcando una idea filosófica de lo que es el lugar del mundo, el lugar que ocupa la persona en el mundo, está traduciendo, porque encarga la traducción al holandés del libro El despertar de la vida, mal conocido como El filósofo autodidacta, y está proyectando lo que ha podido ser la aculturación de la Edad Media a la Edad Europea. Yo creo que estamos haciendo una incorporación de lo que nosotros nos especifica como europeos, que es la proyección mediterránea. Eso no es ni malo ni bueno. Lo que ocurre es que hay un momento en el siglo XX, la idea de Ortega, la idea de Maraval, esa idea de que nosotros en realidad tenemos una naturaleza goda, muy específicamente también con toda la proyección de un franquismo intelectual que desmochó una universidad que tuvo que rellenarse ideológicamente, por lo tanto solamente había una forma de entender el derecho, la filosofía, la Edad Media, y es que tenemos una proyección natural de ser nacionalcatólicos. Yo creo que tanto la naturalidad de lo que aportamos a Europa, de lo que proyectamos a América, como la naturalidad del complejo de haber sido mediterráneos cuando hay un momento determinado de la historia, siglo XX, en que queremos todos ser rubios, altos, alemanes y arios, nos especifica. Y yo creo que ahí es donde estaba el meollo de esos posibles libros de la aportación de un cierto imperio español que probablemente tiene mucho que ver también con el imperio portugués, porque España y Portugal son competencia, porque proyectan una misma idea en el mundo. Entonces había una forma más natural de aportar intelectualmente lo que pudo ser el imperio español y no esa obsesión de que como no nos quieren es cuando tenemos que reinventar la grandeza de España. A mí, por ejemplo, me resulta despreciable lo que intelectualmente lleva ya varios años queriendo hacer la Fundación Gustavo Bueno, esa naturalidad de ser españoles como nacionalcatólicos pero ateos. Ese invento de el hater universal expulsando toda otra posibilidad de ser español. Mire usted, ser español, ser ibérico es una policromía tan impresionante a lo largo de la historia. Hay tanto efecto centrifugador en la península ibérica de tanta gente que hemos expulsado porque hemos decidido que ellos no eran tan españoles como nosotros, que ha llegado un momento de recoger velas y decir, señores, la leyenda negra está instalada porque no quisimos tener una naturalidad mediterránea asumida como la aportación que teníamos hacia Europa, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí es cuando España es específica, porque es mediterránea y porque lo engarza en ese triángulo que yo decía antes del americanismo y del europeísmo, ¿no? Sí, muy interesante. Te quería preguntar también sobre la herencia cultural andalusí, cómo calibrarla bien e integrarla mejor en la historia de Iberia y de España, ¿no? Sabiendo, pues eso, relacionándola con lo que había anteriormente y las potencialidades culturales que tiene esta herencia, junto a los sefardí, para la política exterior de España y Portugal. Pues evidentemente la herencia de lo andalusí, yo la defino en ese libro que citabas antes como la historia general del Andalus, eh, así es como se publicó, pero la idea era Al-Ándalus, simplemente su título, Europa entre Oriente y Occidente, ese fue el título del libro, pero bien visto por el editor tenía una mayor, ¿cómo podemos decir? Un mayor carácter insidioso si se llamaba una historia general de Al-Ándalus porque estaba llamando a las puertas de los medievalistas, medievalizantes, entonces probablemente ahí es donde tenía más sitio en la posible polémica o diálogo cultural en España, ¿no? Pues en ese libro yo planteo que Al-Ándalus es un componente. Al-Ándalus es un componente de Europa. Al-Ándalus es siguiendo la idea del viejo Charles Homer Haskins, que planteaba que había un pre-renacimiento europeo. Muy probablemente la trama, la tramoya de ese pre-renacimiento europeo en el siglo XI y XII es Al-Ándalus, porque Al-Ándalus, como decía antes, toda posible incorporación intelectual, científica, civilizadora que pudiera tener la Edad Media venía de Oriente, y Al-Ándalus, como en su momento Sicilia, como en gran medida después Bizancio proyectándose sobre la cultura especialmente italiana, pero generalmente europea, todo eso que Jerry Bruton llamó como el bazar del Renacimiento no tiene sentido sin esa incorporación, decía, de lo andalusí. ¿Qué ocurre? Que la historia de España está escrita desde arriba. Está escrita desde un mito
Está escrita desde un cuento de Asterix, que es Pelayo, Covadonga, y la importancia absurda, ridícula, que no tuvo ninguna trascendencia, de lo que puede llamarse el reino de Asturias, que no es más que un puntal que hace de sí mismo el reino de León para justificar su existencia y luego el reino de Castilla para justificar su proyección sobre el de León. Es decir, estamos siempre jugando al teléfono averiado en nuestra historia, porque la realidad es que la cultura, la civilización se está forjando en el sur, mientras que en el norte lo que se están forjando son los mitos fundacionales. Unos mitos fundacionales que siguen existiendo, dado que el rey de España sigue teniendo el título de rey de Sevilla, pero parece que su hija tiene que ir a jurar o a configurarse como princesa heredera en un sitio donde está enterrado, parece ser, un señor llamado Pelayo, que no sabemos si existió o no existió, pero en cualquier caso la posible tumba que se visita es la de un genuino druida, porque no tiene absolutamente nada que ver con toda la marea civilizadora de su tiempo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué aporta lo andalusí? Bien, si seguimos jugando al estereotipo, si seguimos jugando a yo es que tengo mucho de moro porque me gusta la siesta, me gustan las mujeres y soy indolente, entonces no lo hemos comprendido. Pero si entendemos la idea de lo andalusí como no hay ningún aparato científico de la Edad Media y del Renacimiento que no provenga de traducciones árabes, que no hay ninguna incorporación del legado filosófico griego que no venga en árabe, que no hay ninguna aportación en la posible idea de la solidaridad humana, de la ética colectiva, del antropocentrismo que no venga de tratados en árabes que fueron traducidos en la península ibérica muy especialmente por judíos que ya no tenían su sitio en esas, decía antes, centrifugadoras, por un lado fundamentalismo islámico del norte de África que viene a través de almorávides y almohades, y por otro lado fundamentalismo católico que viene de Cluny en Francia, y los judíos tienen que irse y en sus alforjas llevarán las traducciones de todo eso andalusí. Es evidente que Al-Ándalus es un puntal de la cultura europea. Es evidente que, volviendo de nuevo a Goytisolo, si somos europeos en más es porque hemos aportado a Europa un puntal civilizador y no simplemente movimientos de tropas como parece que es el juego de la historia, ¿no? Y en la actualidad, en la política exterior, ¿crees que esos activos culturales nos pueden permitir relacionarnos mejor o ser mediadores en diferentes espacios continentales? Pues ese en su momento, en el año 95, fue la base de mi tesis doctoral. Yo me di cuenta de que en el diálogo euroárabe, que no es simplemente la cooperación euroárabe, un apartado más de las posibilidades de proyección de la Unión Europea, sino que se llamó así una institución, el diálogo euroárabe, con sede en Bruselas y en el Cairo, porque eran las relaciones institucionales entre la Liga Árabe y las comunidades europeas entonces, hoy día Unión Europea. Yo me di cuenta de que en cada apartado de cooperación en esa institución concreta llamada el Diálogo Euroárabe, en la que había una comisión permanente y había comisiones de trabajo, cada vez que se atascaba la cooperación por la cuestión palestina en materia política, por la cuestión energética en materia económica, las crisis del petróleo, etcétera, etcétera, solo había posibles avances en lo cultural cuando se hablaba de lo andalusí, porque la palabra al-Ándalus es una llave mágica que abre todo el pueblo árabe del Mediterráneo desislamizado, desmusulmanizado. Por lo tanto, si hay una posible aportación que solucione una cohesión europea hacia el resto del mundo y que normalice el absurdo neobeato que está viviendo ahora mismo el mundo musulmán, este es el diálogo euroárabe basado en fuentes culturales comunes como puede ser Al-Ándalus. Yo he podido cooperar con el Ministerio de Asuntos Exteriores en determinadas épocas de mi vida y he visto que la llave andalusí, la clave andalusí bien llevada es una alfombra roja de España en el Mediterráneo, muy bien proyectada también en Latinoamérica, porque hay mucho árabe en Latinoamérica que comprende con la misma emotividad esta idea de lo andalusí, muy bien comprendido por el lugar de España en la Unión Europea, precisamente porque aportamos aquello desde la Edad Media y por tanto es, yo decía, una llave de oportunidades diplomáticas, sí, pero me temo que hoy día ya una oportunidad perdida. Porque a partir del año 92, cuando se generó la cooperación ya mal llamada euro-mediterránea y se incorporó al Estado de Israel en unas conversaciones que solamente eran de lo europeo y lo árabe, se trastocó
políticamente aquel puente posible de España en el Mediterráneo y en la Unión Europea, y ya ahí se ha quedado enquistado. Y digo mal llamado euro-mediterráneo, la cooperación política de la Unión Europea, porque el guión euro-mediterráneo está trastocando la naturaleza mediterránea de Europa que aportaba España, ¿no? Pero es de nuevo un nuevo gol que nos han metido, porque España, que tiene una presencia y una especificidad en Europa, no lo está utilizando por un complejo. Vuelvo a la leyenda negra de Roca Barea, un complejo de ser demasiado mediterráneos cuando parece que la moda es ser escandinavo, ¿no? Muy bien. Yendo a tu hipótesis sobre el 711, me gustaría que ahondaras un poco sobre, en general, el proceso de mestizaje inicial, podemos decir, primero del sur al norte y después del norte a sur. También el cómo imaginarnos cómo sería ese pacto entre esas nuevas élites. ¿Qué tipo de relación podría haber entre el arrianismo y el islamismo? Después te preguntaré más específicamente sobre la Reconquista, entonces, de momento sobre esto, adelante. Claro, 711 has definido muy bien que es una hipótesis, porque yo manejo una hipótesis. Es decir, yo no hago un negacionismo. Negacionismo es negar una verdad científica, sino que yo utilizo herramientas científicas para cuestionar y presentar una nueva hipótesis. ¿Cuál es la nueva hipótesis? Pues, habida cuenta de que no hay fuentes de la época que nos expliquen que hubiera una invasión concreta, léase árabe, léase musulmana, mucho menos musulmana que árabe, porque entonces el Islam no existía, pues entiendo que habrá que interpretar de una forma diferente una realidad que tiene una presencia histórica como es lo andalusí. ¿Cómo se va formando lo andalusí? Pues evidentemente los vestigios que tenemos hasta el año 850 es que se está generando una arabización de la península ibérica, porque tenemos a un señor llamado Eulogio de Córdoba, que en el año 850 no sabe que nos han invadido, no sabe quién es el profeta Mahoma, no sabe lo que es el Islam, pero va a morir porque su obispo le obliga a consagrar en árabe y él no quiere consagrar en árabe sino en latín. Por lo tanto, hay una lectura muy compleja de esa configuración del poder, una configuración de un poder que las élites están todavía administrando justicia en latín, todavía no hay una consideración de ese territorio llamado Al-Ándalus, porque quien manda desde Córdoba a mediados del siglo IX todavía firma como Rex Hispaniae. Por lo tanto, habrá que hacer otra lectura de lo que pudo ocurrir un siglo antes, y ahí es donde yo planteo una hipótesis. ¿Y si no hubo conquista? Desde luego, no puede llamarse a nada que ocurriera allí musulmán. Si se puede llamar árabe, si se puede llamar moro, es mucho más complejo, porque Juan de Víclaro, desde el año 600, está diciendo, Juan de Víclaro es un iberista consumado, porque él es portugués, está escribiendo latín y está hablando de los problemas de la península ibérica como tal. ¿Y cuáles son los problemas de la península ibérica? Las racias, las invasiones de los mauri, de los moros. Por lo tanto, es evidente que en el año 600 ya tenemos una naturalidad de trasvase de poblaciones del sur al norte. Nunca, jamás, una configuración genética norteafricana será prueba de una conquista, porque es un paso permanente. Nunca, jamás, una moneda o un sello en árabe será prueba de nada musulmán, porque un judeocristianismo en árabe está avanzando civilizadoramente desde Oriente hacia Occidente. Por lo tanto, lo mismo hay que explicarlo de otra manera. Ocurre que tenemos una serie de crónicas, como por ejemplo la crónica mozárabe o la crónica, una serie de crónicas de la época que después tendrán una repercusión en las primeras crónicas asturianas, en las que se empieza a explicar lo que puede ser la península ibérica, en las que realmente no hay una forma de explicarlo con herramientas internas sino externas, porque están contaminadas del conflicto entre Bizancio y los persas. Por lo tanto, son crónicas orientales que se han traído para explicar algo inexplicable. ¿Cómo es posible que se esté arabizando la península ibérica? En unas crónicas, decía, asturianas, que ya incluyen arabismos. Por lo tanto, es mucho más sutil la arabización que un portazo histórico en el 711. ¿Por qué necesitamos el 711? Porque queremos que España se configure a partir de 1492. Y sin conquista no hay reconquista. Entonces, mentalmente, ahí hay dos absurdos. Uno, habrá que demostrar la conquista con las pruebas de su época, no
simplemente como puerta de entrada a una puerta de salida que quiero establecer en 1492. Y dos, vamos a dejar ya de hablar de 1492 como fin de la Reconquista, porque es absurdo, porque no termina ahí la configuración unitaria de la península ibérica, termina en las guerras de Navarra. Quedan todavía 3 guerras con Navarra en aquel momento. Todavía nos quedan unos 20 años de avanzar hacia ese centralismo de Isabel y Fernando, ese centralismo de lo que configurará España como nación moderna. Y por lo tanto, puesto que Navarra es la muy católica Navarra, las últimas guerras, ¿qué tienen que ver con el proceso de reconquista en el sentido de cristianismo luchando contra el Islam? La historia de Y España es mucho hasta más rica, Felipe por lo tanto, II, más policromática, ¿no? sí, y hasta Felipe II no se conseguirá la unidad peninsular, que también Eso es. sería la idea, ¿no? La disputa de la península ibérica, ¿no? Claro, pero es evidente que la clave de no es una guerra de religión, porque la última guerra es con otros que son igualmente católicos que nosotros, Ujú. pues es una evidencia de dejar ya de hablar de la reconquista o de una posible conquista, que, más allá de lo que es un natural proceso centralizador hasta llegar a la época de Felipe II, que se proyecta el centralismo interno hacia un colonialismo externo, ¿no? Sí, yo ahora quería profundizar con esto de lo que hay detrás de la Reconquista, porque, bueno, tú mismo lo has planteado, ¿no? De estas corrientes, una corriente europea occidental, aunque yo sé que estos términos, pero al final son resbaladizos, ¿no? Y una corriente africana oriental, y al fin y al cabo, pues yo creo que esto es más o menos consenso entre muchos autores de que España en general, la península ibérica, es una tierra de frontera, ¿no? Y la Reconquista podría ser como una segunda conquista de Europa, de la península ibérica, algo así, aunque como tú dices, está en permanente intercambio de culturas, de influencias mutuas, entonces también separar esos ambientes, como tú dices, no es del todo cierto. Es verdad que después con la Reforma Protestante quizá Europa quede dividida de una manera más clara, ¿no? Pero, ¿qué me dirías? O sea, exactamente la Reconquista, que es un momento también de que hay una transición de prestigios, de auge entre Occidente y Oriente, y la península quizás sea un espacio privilegiado de esa transferencia, ¿no? De ese cambio de época. ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que el elemento Oriente-Occidente, el elemento de Islam, cristianismo, es un aditamento, digamos, de ideologización de un conflicto natural. Ese conflicto natural, si hacemos abuela pluma, una historia de la península ibérica desde el 710, el momento en que relata muy bien Javier Arce en su libro Esperando a los árabes, el momento en que no hay una posibilidad de centralismo en la península ibérica, porque Rodrigo es incapaz de generar una sola unidad en lo que pudo ser la España visigoda, la Hispania visigoda, y a partir de ahí hay una descentralización que dura bastante y que el norte y el sur barajarán muy bien como dos entidades diferentes, pero yo diría que hay una fecha o dos, si acaso, muy importantes. Una es el año 1000. El año 1000 en esa idea del milenarismo que es tan común a toda Europa, muy probablemente también a todo el Mediterráneo, el momento en que un individuo muy poco tratado realmente en su papel histórico de acicate de lo que será la reacción del norte, como es Almanzor, un señor que hace una serie de campañas desde Córdoba para legitimarse en su poder ilegítimo, porque él no es califa, sino simplemente es un caudillo golpista que se ha hecho cargo del ejército. En sus conquistas hay tal forma de golpear en torno al año 1000 al norte que hay una reacción. En el momento en que en el 1002 muere Almanzor, hay una reacción del norte para unificarse y avanzar hacia el sur. Yo creo que en ese momento surge un proyecto de centralismo todavía no organizado por una sola cabeza, sino por una forma de recuperar lo perdido. Ese recuperar lo perdido a manos de Almanzor, yo entiendo que es una primera posibilidad de entender lo que sería la reconquista. La segunda es las Navas de Tolosa, en 1212, cuando hay 4 ejércitos, 2 del norte, 2 del sur, y al final solo quedan 2 ejércitos, porque los 2 del norte son los cruzados, los templarios, y luego los de los reinos del norte, los reinos cristianos de la península ibérica, y solo uno de los 2 va a llegar al campo de batalla, porque los templarios son rechazados porque están arrasando Toledo.
son unas guerras simplemente de piratas. Esos tipos no son ideológicamente constitutivos de lo que pudiera ser un protoestado. Sin embargo, Rodrigo Jiménez de Rada, que es el gran ideólogo de toda aquella época, está organizando un avance hacia el sur que es muy centralista y no quiere que esa especie de bárbaros del norte que se han cargado el barrio judío o lo han intentado de Toledo formen parte de sus tropas. ¿Pero qué está pasando en el sur? Un ejército invasor del norte de África junto a un ejército formado por los andalusíes. Y cuando llega el momento de la batalla, en 1212, los andalusíes abandonan el campo de batalla. Muy mal visto además en las crónicas árabes porque son tratados de traidores. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo aquello? Un ejército peninsular contra un ejército del norte de África. Por lo tanto, no es estrictamente Islam contra cristianismo, sino formas de entender quiénes somos los de aquí frente a los de fuera, ¿no? Yo creo que para entender bien ese efecto con una causa previa diluida, que es el de vamos a intentar recuperar las tierras en torno a un cierto centralismo peninsular, yo creo que es la forma de mirar la historia de otra manera y no entenderla como conquistas y reconquistas, sino centralización frente a descentralización. Muy bien. Sobre la cuestión de los intercambios culturales, la transferencia de conocimientos, negociación, etcétera, abunda mucho la idea de una reconquista como una aculturación unilateral y básicamente que no, pues eso, negando al máximo cualquier tipo de mestizaje de los dos lados. Es verdad que esta idea del mestizaje también hay que calibrarla porque si eran espacios culturales no tan alejados, aunque hay gente que dice que tenía elementos de incompatibilidad, y si era un espacio mediterráneo que se entendían de alguna manera, es verdad que el término mestizaje muchas veces alude más a culturas más distantes, ¿no? Pero el hecho de que España y Portugal fueran bastante mixófilas, ¿no? En relación, por ejemplo, a mixofobia del norte de Europa, ¿no? De esa visión un poco más de autosuficiencia cultural y racial, ¿no? Que es más posteriormente, ¿no? De la modernidad burguesa, del racismo científico, etcétera. Pero el mestizaje del mundo antiguo, del mundo medieval, yo creo que era común en todos lados, ¿no? Entonces, esta idea que hay un cierto negacionismo de ese mestizaje, ¿no? Que yo creo que va en la línea de negar a la gente que somos descendientes de los dos lados, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué les dirías a esta visión? ¿Cómo ves tú esta problemática? Pues claro, cuando algo se mezcla es porque hay una consideración previa de entidades diferentes. Cuando uno hace una trenza es porque tiene tres cabos diferentes. Pero cuando uno niega la posibilidad de tres cabos diferentes, ya no hay posibilidad de trenza, sino que hay una naturalidad de mata de pelo multicolor, ¿no? Yo creo plenamente en el concepto de convivencia. Claro, el concepto de convivencia se lo han cargado desde Estados Unidos, apoyado por una ultraderecha islamófoba que hay ideológicamente en España, que no se corresponde directamente con la ultraderecha política, sino simplemente es lo que en Francia llaman la islamofobie savante, es la islamofobia sabia, ¿no? Es decir, gente que de izquierdas o de derecha están encantados leyendo los libros de Houellebecq porque el malo siempre es el moro. Esa idea de una edad media de convivencia que desde Estados Unidos se niega porque se considera que la palabra convivencia, desde el inglés, parece que es que todo el mundo iba dándose besos por la calle y tirando jazmín por las calles de Córdoba. Así no se comprende la Edad Media. ¿Qué es la convivencia? La convivencia es entre personas. La convivencia, yo siempre digo y he escrito en numerosas ocasiones, la convivencia es el matrimonio, es un consejo de departamento, un consejo de administración o es el parlamento en España ahora mismo, ¿no? Esa es la convivencia. La gente no soporta que la convivencia es una tensión crítica de gente diferente. En el libro mío de Cuando fuimos árabes, yo lo titulé Cuando fuimos árabes muy conscientemente porque no fuimos musulmanes, pero sí árabes en el sentido de una sola lengua para tres religiones que no eran tres culturas, porque la cultura era única, la cultura andalusí y la cultura ibérica. Ten en cuenta que la palabra al-Andalus
es un entorno, tiene una connotación exclusivamente territorial. Al-Ándalus es la península ibérica y en las crónicas árabes se habla de los reinos cristianos del norte de Al-Ándalus, no al norte de Al-Ándalus, sino en el norte de Al-Ándalus, porque es la península ibérica Al-Ándalus. Por lo tanto, si entendemos que Al-Ándalus es territorial, que lo lógico es una lengua culta, pero también hay otras posibilidades de lenguas. Si entendemos que judíos, cristianos, musulmanes o ateos o mazdeístas que pudiera haber por la península ibérica están compartiendo un espacio común y una cultura común, no hay posibilidad de mestizaje porque no hay dos entidades que tengan que mestizarse, que fusionarse, sino que la naturalidad es esa convivencia, esa tensión, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la gran aportación que pudiera tener España y Portugal al sentido de la convivencia mundial. Convivencia se entiende en portugués, se entiende en italiano y se entiende en español. Desde el inglés y desde el francés ya no se van a entender, porque desde fuera parece que es un kumbaya, como dice un amigo mío norteamericano, todos de la mano cantando. Esa no es la realidad es la tensión, ¿no? La tensión que es inherente al ser humano. A partir de ahí, nosotros tenemos libros. Ahora mismo el profesor Juan Pedro Monferrer Sala de la Universidad de Córdoba, que está haciendo una aportación impresionante a la islamología española, recuperando textos de cristianismo en árabe, se están recuperando textos. Por ejemplo, hay un libro magnífico llamado Tathliz al-Wahdaniyya, que sería algo así como consideración trinitaria de la unidad de Dios, que es un debate entre judaísmo y cristianismo en árabe, planteando cuál es la verdadera consideración de Dios, si a través de la Trinidad o a través de lo uno que pudiera unificar a lo judío y lo musulmán. Es un tratado de disputatio, es un tratado de diálogo polémico entre dos entidades, entre dos consideraciones del mundo. Pero el hecho de que se publicase ese libro, el hecho de que se considere que hay un espacio común para la diversidad, esa es la mayor prueba de convivencia. Donde no hubo convivencia, ni libros sobre defiende el judaísmo que yo defenderé el nazismo, fue en la Alemania de los años 30, porque hay una apisonadora ideológica que elimina toda posibilidad de convivencia entre individuos. Pero la convivencia es la tensión entre ideas contrarias. El gran libro, auténtica enciclopedia sobre el Mediterráneo, de Shlomo Zev Goitein, que se llama así Una sociedad mediterránea, planteada como el modo en que se veía en la Edad Media la sociedad mediterránea desde el punto de vista de una comunidad judía del Cairo. Lo primero que dice este señor en su libro es: existió una sociedad mediterránea y en esa sociedad mediterránea participaban como ciudadanos igual que cualquier otro los judíos del Cairo, que hablaban un judeo-árabe, que participaban de la vida cultural e institucional del Cairo de su tiempo y que son el paradigma de lo que debió ser el Mediterráneo en todo aquel tiempo. Es decir, lo natural es la diversidad, lo antinatural es la proyección que has planteado muy bien después. Con el colonialismo se genera lo que en francés es la mission civilisatrice, la idea de hay una sola proyección cultural y voy a imponerte mi idea. Eso es la anulación de la convivencia. Bien, y se podría decir que a pesar pues eso, de la victoria cristiana, claro, represiones, conversiones, etcétera, o bueno, precisamente por las conversiones, los reinos cristianos aprendieron de Al-Ándalus y que gracias a Al-Ándalus, en parte también por otros elementos, se construyó esos grandes imperios de España y Portugal. Lo que viene antes de no tiene por qué ser la causa de. Yo no sé si se pudo generar el imperio de España y Portugal gracias al Al-Ándalus, pero desde luego el abuelo de aquel imperio que iba a América era Al-Ándalus. A mí me interesa mucho el sentido civilizador de lo andalusí, mucho más allá de la ideología del religionismo. La idea de lo andalusí no es exclusivamente religiosa, pero sí es cierto que hay tratados, por ejemplo el de Ibn Abdún sobre las transacciones comerciales, la vida en el zoco de Sevilla en el siglo XII, en el que se está diciendo dejad de traducir ya libros para los cristianos porque luego los van a aprovechar contra nosotros. Por lo tanto, sí hay una consideración de una cierta pérdida de patrimonio
a beneficio de gente que tiene hambre cultural, ¿no? Eso lo entiende muy bien el historiador tunecino Ibn Khaldun, que en el siglo XIV está en Granada, viaja a la Sevilla de Pedro I y se da cuenta de lo que está gestándose ahí. Esa Sevilla de Pedro I es la herencia de Alfonso X, la herencia de una proyección imperial, la herencia de la semilla, una de tantas, de la idea de España, y es un catolicísimo rey castellano que está haciendo un palacio de estilo islámico. Se le llamará mudéjar para no decir la palabra islámica, pero esos son otros temas completamente diferentes, pero es estilo plenamente islámico, a la vez que se está construyendo la Alhambra. Por lo tanto, hay una naturalidad de incorporación de lo árabe al proyecto de lo que será después Castilla, que será después el germen de lo que será España y Portugal. ¿Qué ocurre? Que nosotros, a fuerza de entender la historia desde las narraciones retrospectivas contemporáneas, nos perdemos los eslabones interesantes del interior. Es decir, vale, eso es Castilla, pero hay un Aragón muy interesante en aquella época que se está vertiendo hacia el Mediterráneo. Hay un estado tampón, por así decirlo, que es el señorío de Villena, que está entre Granada y Aragón, en las actuales Alicante, Albacete, etcétera, que participa por igual de la herencia islámica y la herencia castellana y aragonesa, y ahí tenemos al puntal de esa dinastía de los Manuel, que es don Juan Manuel, como él, a todos los efectos, es un escritor mediterráneo. La obra cultural de Juan Manuel puede estar en castellano, pero es evidentemente una transliteración prácticamente de todo el entramado cultural árabe, indoeuropeo, de los cuentos persas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entender España como la suma de esa Castilla, ese reino de Sevilla en contacto con el de Granada durante 2 siglos y medio, de permanente frontera, Sevilla y Granada, desde 1248, conquista castellana de Sevilla, a 1492, conquista de Granada, han pasado 2 siglos y medio, la historia completa, útil, por así decirlo, a los efectos cronísticos de Estados Unidos. Y ahí hay un permanente cruce. Ese Aragón que se proyectará sobre la costa, generando la idea de Cataluña, y esa Navarra que se proyectará sobre el norte, generando la idea de lo que ahora se considera como Euskadi, pero que se entiende al revés. Parece que lo natural del mundo vasco viene de la costa y se proyecta hacia Navarra, y la naturalidad de las cortes catalanas resulta que venía de Barcelona y se proyectaba hacia el interior, pero es mentira, las cortes catalanas existían, pero eran cortes aragonesas. Por lo tanto, hay que comprender la historia de la península ibérica en una diversidad policromática tan interesante que se pierde simplemente el detalle de moros contra cristianos. Es decir, esa bipolaridad es volver a la televisión en blanco y negro para entender la historia de España, ¿no? Y yo no sé si has profundizado en algún momento sobre el barroco iberoamericano, barroco de la Contrarreforma. Yo no sé si ahí tú consideras que puede haber algún elemento positivo, si crees que hay algunos autores que plantean que podía haber sido un camino de alternativa a la modernidad, la canónica. Lo digo también en el sentido porque también has apuntado la importancia del impacto de América a España, ¿no? El elemento latinoamericano. No sé si por aquí tienes algún tipo de pensamiento en ese ámbito. A mí me interesa mucho esa época, la España y Portugal de la Edad Moderna, porque yo siempre planteo en el libro de la angustia de Abraham que la historia de las religiones, no tanto de las religiones como de los sistemas religiosos, es decir, inventando un palabra, las ortodoxizaciones de determinadas creencias, tiene mucho que ver con la simbiosis. Es decir, hay una forma natural de asimilar lo que tienes delante. Hay una forma natural en que a través de, ¿qué digo yo?, la batalla de Lepanto, se incorpora el rosario al catolicismo, cuando el rosario era un elemento del cristianismo oriental. Hay unas formas normales de porosidad, ¿no? Bien, eso sería la simbiosis, pero también hay antibiosis. También hay una forma de constituir una ortodoxia por rechazo a. Es evidente que la época de Pablo de Tarso es un judaísmo helenizante que no tiene en cuenta la ley y sí la fe, y va a generar un rechazo por parte de un judaísmo que va a ser en hebreo, que va a ser apegado a la ley, que es el judaísmo que nosotros comprendemos ahora. Pero en aquel momento el judaísmo de Pablo era tan válido como el otro. ¿Por qué digo esto? Porque muy probablemente el barroco, en la España y Portugal moderna,
son una reacción al sentido, y yo ahí sí he escrito algo al respecto, al sentido de lo converso, al sentido de lo oculto, que coincide exactamente con la época del erasmismo. Es decir, hay una posibilidad de una España y Portugal erasmistas que en ese sentido de la universitas cristiana, en ese sentido del cristianismo como ética, habría podido incorporar a judíos y a musulmanes conversos en una época en que a lo mejor las ideas pudieran ser más personales, pero se impone el barroco como contraprestación, por así decirlo, para oponerse a una reforma en Europa que es prácticamente anicónica, no le gustan las imágenes, no le gusta la exteriorización, entonces tú proyectas un barroco en el sentido de antibiosis, de pues ahora para ser cristiano hay que proyectarlo, hay que meter plata, hay que meter oro en los retablos, hay que decir, hay que proyectarse públicamente. Por lo tanto, el converso y el erasmista convergen de alguna manera en su sentido de meterse en casa mientras el Estado se hace cristiano y lo vuelca por las calles y lo lleva a América y lo proyecta contra el indio, como lo proyectó contra el moro, como lo proyectó contra el reformista. Es decir, la España moderna está tan orgullosa de su verdad absoluta que en vez de buscar un camino intermedio, lo que hace es proyectar toda la seguridad barroca de su cristianismo. A mí me parece una idea interesante. Américo Castro la llamó la edad conflictiva porque efectivamente es una edad de conflicto, es una edad de callarse, es una edad de no importa ser sino parecer, pero bueno, constitutiva de nuestra historia como cualquier otra época, ¿no? Bien, me gustaría preguntarte sobre el franquismo en el sentido de que dentro del franquismo que se asentó, yo creo que en los libros de textos, la idea de la reconquista, ¿no? La interpretación más de tipo Goda, pero al mismo tiempo el arabismo estuvo, creo que, bien cuidado y de hecho hubo arabistas que se adhirieron al bando nacional. Los franquistas, a su modo, eran africanistas, ¿no? Vinieron de África, conocían aquello, ¿no? Se incubó allí. De hecho, hay interpretaciones, ¿no? de la guerra civil como un elemento africano contra el elemento europeo, que sería la Segunda República, teniendo en cuenta que hay elementos positivos y negativos en cada lado. Sé que la interpretación es así un poco grosera, pero que también no da para decir que dentro del franquismo era todo monolítico. Había espacios, incluso durante mucho tiempo cuando estuvo aislado Franco, intentó crear esa alianza entre la hispanidad y la arabidad para no quedar aislado, ¿no? ¿Qué puedes decir de esto? Claro, el franquismo tiene también una especificidad dentro de los posibles fascismos europeos, ¿no? El franquismo yo tendería a definirlo más como una época de espíritu castrense que una época de espíritu fascista, ¿no? Es decir, es el ejército el que impone una cierta disciplina de base en España, ¿no? Hay que entender la guerra civil y los orígenes del franquismo como la proyección post-imperial, tardo-imperial de España sobre el norte de África y estos generales africanistas que son los que le dan sentido a lo que después es la idea de la patria y entonces al llegar a Marruecos hay una especie de naturalidad narrativa de, oye, como vosotros nos invadisteis, ahora os invadimos nosotros, pero de alguna manera formamos parte de una entidad simbiótica siempre y cuando aceptéis que vosotros sois ciudadanos de segunda y nosotros de primera, ¿no? Y yo creo que el arabismo hace un poco de tío Tom en aquella época, ¿no? Hace un poco de labor de traducción exclusiva sin interpretar mucho lo que implicó. Entender a una persona como Emilio García Gómez con su ingente labor de arabista frente a lo que pudo haber sido una Sin Palacios comprendiendo los terrenos intermedios, y eso que a Sin Palacios también de alguna manera formó parte muy poco tiempo, pero sí institucionalmente del franquismo, pero él ya había hecho una obra genuina previa de puentes intermedios, ¿no? O lo que el propio Menéndez y Pelayo, nada sospechoso de islamofilia, había hecho en su historia de los heterodoxos españoles, o en esa idea de su tesis o su libro, su discurso de acceso a la academia, diciendo que los autores judeo-españoles y islamo-españoles eran autores españoles. Esa idea de la incorporación de lo andalusí a beneficio inventario se destroza completamente con la ideología del franquismo. Hay un libro magnífico de Jaume Claret que se llama El atroz desmoche, que plantea cómo fue podada la Universidad Española
Y yo planteo que los departamentos de historia medieval, los departamentos de derecho y los departamentos de filosofía fueron los tres grandes eriales, diría Gregorio Morán, sobre los cuales se tuvo que rellenar ideológicamente una universidad a beneficio de una ideología previa. Por lo tanto, nosotros somos visigodos, nos aprendemos la lista de los reyes godos y el moro es el simpático acompañante de nuestra historia, que aquí tenemos a García Gómez que nos traducirá unos poemitas y que mira qué bien le ha venido a la generación del 27 porque Lorca hace su diván del Tamarit y hay un jueguecito folclorista sobre lo que fue al Andaluz, pero no te metas en muchas honduras de lo que pudo implicar la aculturación mediterránea a través del Andaluz, ¿no? Yo creo que de aquellos polvos, estos lodos, de aquellos departamentos de medievalizantes, decía yo antes, porque Ortega y Gasset habló de la época del nuevo hombre godo, en el sentido de o blanco o negro, o judío, cristiano, musulmán, las grandes categorías. Yo creo que esa es la herencia del franquismo, ¿no? El libro de Jaume Claret termina con una especie de canto de cisne precioso porque acaba diciendo, es verdad que terminó la universidad franquista. Es verdad que la transición metió los ejércitos de penenes que tuvieron que sustituir a aquellos cátedros viejos de traje gris y gafas de pasta negra, pero se quedó el espíritu de disciplina, se quedó el espíritu castrense, de tal manera que el libre pensamiento sigue estando mal en España. Yo no sé si has echado un ojo a cuando yo me puedo expresar en Internet o cómo hablan la gente de mi obra. La gente lo que quiere es silenciar la obra. Es una cosa impresionante. No es discutir, no es contrarrestar, no es participar en un foro, sino silenciar. Eso, diría Jaume Claret, es la herencia franquista de la disciplina castrense. A mí me enorgullece formar parte de un país europeo, euromediterráneo, euroamericano, ibérico, a todos los efectos culturales, pero me entristece que todavía tengamos esos vestigios del cuartel. Muy bien, y ya como despedida, ¿qué planes tienes en los próximos meses? ¿Vas a publicar algún nuevo libro, conferencias? ¿Qué nos puedes contar? Pues tengo, bueno, conferencias siempre van saliendo, pero tengo 2 libros en el tintero que tienen que salir ya, ¿no? Uno de ellos es un libro que me encargaron sin ningún pie de página, cuyo título es ¿Qué es el Islam? Plantear realmente qué pienso yo después de 30 y tantos años de islamología, qué aporta el Islam como fuerza civilizadora o religiosa, ¿no? Y yo ahí es donde estoy metido hasta que lo consiga sacar, ¿no? Estupendo, pues nada, muchas gracias, Emilio. Pues yo recomiendo que leáis. Realmente es una persona que no es, pese a la fama en determinados círculos, no es sectaria ni antiespañola ni nada, sino que amplía horizontes con hipótesis polémicas, pero la polémica es bienvenida cuando es constructiva y nos ayuda a entender mejor este país y nuestra querida península ibérica. Y bueno, a nuestros lectores, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Muchas gracias, González Ferrín, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, ha sido un placer.